Noches, profesor. El día de hoy le presentaremos sobre el título 2 y lo que dispone dentro de este título son 9 capítulos, los cuales se centra en 7 en los derechos que nos ofrecen en la Constitución. Entre estos está el capítulo 1, que como ya lo conocemos, nos ofrece los titulares y los principios. Por otro lado, empezaremos por el capítulo 2, derechos del buen vivir, o el Summa Causai. Empezaremos con el artículo del 12 al 13, el cual nos ayuda con el derecho al agua y a la alimentación, que se fundamenta en que es irrenunciable y no pueden privatizarlo, y la soberanía alimentaria, la cual nos ofrecerá alimentos o recursos producidos localmente, de forma permanente. Por otra parte, está el ambiente sano del 14 al 15, que nos ofrece un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de igual forma un ambiente limpio y con energías alternativas no contaminantes que prohíbe el desarrollo de armas químicas o biológicas. Del 16 al 20, la comunicación e información. Nos garantizan el acceso universal a las tecnologías de información, así como la comunicación es al acceso a la información y pública sin censura. De la 21 a la 25, la cultura y ciencia. Derecho a construir y mantener la propiedad e identidad de la cultura, o sea, la cultura que nos pertenece, y derecho a participar dentro de la vida cultural, gozar de libertades de creación artística y beneficios de los avances científicos del progreso de este mismo. Del 26 al 29, la educación. Se nos garantiza que será obligatorio el sustento y gratuito del nivel inicial al bachiller dentro de estas garantías, y del 30 al 31 el hábitat de vivienda, que nos ofrece el derecho a la independencia y un hábitat saludable y seguro, aunque no tengamos independencia en la situación económica, y el derecho a la ciudad, que es el ejercicio pleno de la ciudadanía a los espacios públicos. Continuaremos con el de la salud, el cual nos ofrece ciertos beneficios como lo son los económicos, sociales y ambientales, los cuales nos garantizan los servicios a la equidad, a la universidad y a la gratuidad de los medicamentos necesarios para la prevención de nuestra integridad. Por otra parte, el trabajo y la seguridad del 33 a 34, el cual nos ofrece que que el Estado nos remunere de manera justa y respete la dignidad del trabajador, y la seguridad social, que es irrenunciable, que es un servicio público prestado bajo principios de solidaridad. Entonces, a partir de eso, continuaremos con el capítulo 3, que es de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, como lo son los adultos mayores, que tendrán un sustento gratuito a medicamentos, beneficios en servicios de protección integral y demás. Continuaremos con los jóvenes, que el Estado debe asegurarles el acceso a la educación, como ya hemos visto, facilitando además su inserción laboral mediante las políticas del empleo. Continuaremos con el artículo 43 de las mujeres embarazadas, que tienen la disponibilidad o la garantía que dentro del trabajo se prohíba cualquier tipo de despido y exclusión basada en el estado de gestación. Del 44 al 46 se nos ofrecen los derechos a los niños, niñas y adolescentes, al bienestar, que son una prioridad absoluta, y la garantía del crecimiento saludable, educación, al igual que los jóvenes. Con esto continuaremos a otra área que se dirige a las personas con discapacidad, que de igual forma tienen las garantías de recibir educación, rehabilitación especializada, así como los beneficios tributarios y facilidades de acceso a los espacios públicos y a una inclusión total de todas estas áreas. Personas privadas de la libertad. A pesar de su situación, mantienen derechos fundamentales como lo son los servicios a la salud, educación, el respeto a su dignidad humana sin aislamiento. Del 52 al 55, las personas usuarias o consumidoras que tienen garantías de asistencia especializada, beneficios económicos, servicios y protección integral contra el abandono. El Estado asegura su derecho a una vejez digna, autónoma y plena integración social. Continuaremos con el capítulo 5, derechos de las comunidades y pueblos y nacionalidades. Del 56 al 60 se garantiza el derecho a mantener y fortalecer su identidad, sentido de pertenencia y tradiciones ancestrales. El Estado protege la forma en que garantizan la garantización social y autoridad legítima en cada comunidad. Del artículo 57, número 4 al 6, el territorio y tierras comunitarias ofrece la garantía de la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, las cuales no pueden ser vendidas ni embargadas, y se reconoce la posesión de las tierras y el territorio ancestral para ellos. Y el artículo 57, numeral 7, que consulta previa y informada. El Estado debe consultar de forma obligatoria y oportuna a las comunidades antes de adoptar cualquier medida legislativa o proyecto de extracción de recursos. Continuando con esto, el artículo 57, número 8 hasta el 12, nos habla sobre los saberes y el patrimonio cultural, es decir, el derecho a conservar conocimientos tradicionales, medicinas, sitios sagrados y la protección intelectual colectiva y el derecho a no ser objeto de racismo o una discriminación. Continuando el artículo 57, número 14 y el artículo 171, se habla de la educación y justicia indígena, donde tienen derecho a un sistema de educación intercultural bilingüe que respete sus lenguas y sus culturas, además de reconocer las autoridades de la justicia indígena basadas en tradiciones, salvo en los casos que violenten la Constitución. Y para terminar con esto, nos hablan de la protección de los pueblos en aislamiento en el artículo 57, numeral 21, donde se habla que los territorios de los pueblos en aislamiento, como por ejemplo Tagaeri o Tarahumane, son de posesión ancestral irreductible e intangible, y se prohíbe cualquier tipo de actividad extractiva en estas zonas para garantizar su vida.
Siguiendo con esto, y el capítulo 5 de los derechos de participación, del artículo 61 al 62, nos explica la participación política y el sufragio, cómo los ecuatorianos tienen el derecho a elegir y ser elegidos, así como participar en asuntos de interés público, como el voto es universal, igual, directo y secreto, y además es obligatorio para mayores de 18 años y facultativo para jóvenes de 16. Siguiendo con el artículo 61, nos habla sobre cómo la ciudadanía tiene la facultad de fiscalizar los actos del poder público y revocar el mandato de las autoridades de elección popular, y cómo se garantiza el derecho a presentar proyectos de ley, conocido como la iniciativa popular, estipulado también en la reserva legal y a ser consultados en decisiones trascendentales. Finalmente, también encontramos el desempeño en cargos públicos, que es el derecho a acceder a empleos públicos basándose en méritos y capacidades, donde se asegura que la administración pública sea un espacio abierto a cualquier ciudadano apto. Finalmente, hablamos también de paridad de género y equidad, donde el Estado se compromete a promover la representación entre hombres y mujeres en cargos de elección en las directivas de los partidos políticos, instituciones del sector público y buscando una paridad. Continuando, la participación extranjera, y es que las personas extranjeras residentes en Ecuador tienen un derecho al voto tras 5 años de residir aquí. Sin embargo, los ecuatorianos en el exterior pueden elegir presidente, vicepresidente y representantes desde sus países de residencia a través de las embajadas. Los derechos de libertad, principalmente integridad personal y vida, artículo 63 del numeral 1 al 3, se garantiza la inviolabilidad de la vida, se prohíbe la pena de muerte, el derecho a una vida digna, incluye la protección contra tortura, violencia y cualquier otro trato cruel o degradante. La igualdad y no discriminación del artículo 66, numeral 4, donde todas las personas son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos. Se prohíbe cualquier distinción, ya sea por etnia, nacimiento, edad, sexo o cualquier otra condición, que anule el reconocimiento de sus libertades. Continuando con la libertad ideológica, cada uno tiene el derecho a profesar, cambiar o mantener cualquier creencia religiosa o ideología en libertad, y es que nadie puede ser obligado a declarar sobre sus creencias y convicciones, garantizándose la objeción de conciencia para no actuar contra sus principios. La autonomía sexual y reproductiva del artículo 66, donde habla sobre el derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre la propia sexualidad y salud reproductiva, donde las personas pueden decidir cuántos hijos tener y el Estado debe proveer de los medios para que esta elección sea segura e informada. Finalmente, la privacidad y datos personales, donde se protege la intimidad personal y familiar, así como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Se garantiza la protección de los datos personales y el derecho a acceder a la información que el Estado tenga sobre uno mismo. El libre tránsito y asociación, y es que cualquier ciudadano puede circular libremente por todo el país, así como entrar y salir de él y manifestarse de forma pacífica. El capítulo 7 de los derechos de la naturaleza, no sin antes hablar sobre cómo el Estado reconoce el matrimonio, la familia y los derechos a poder mantenerla, así como para protegerlos y declarar que es algo válido dentro de las instituciones del Estado ecuatoriano. Continuando con esto, ahora sí llegamos a los derechos de la naturaleza, donde se habla del respeto a la existencia, debido a que la Pachamama tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, incluida su mantenimiento, regeneración de ciclos vitales, y que cualquier persona o comunidad puede exigir que esto se respete. El derecho a la restauración, como se dice en el artículo 72, que se basa básicamente en que el Estado debe de indemnizar y cuidar de la naturaleza en casos de impacto ambiental grave o permanente, buscando mecanismos eficaces para la recuperación de estas zonas. La precaución y restricción del artículo 73, donde se habla de cómo el Estado debe aplicar medidas de precaución y restricción para evitar actividades que puedan conducir a la extinción de las especies, ecosistemas o la alteración permanente de ciclos naturales, donde se prohíbe la introducción de organismos modificados genéticamente que afecten la salud humana o la biodiversidad. Y para terminar, los servicios ambientales, que habla sobre cómo las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho a beneficiarse de su entorno, permitiendo aprovechar sus riquezas naturales y que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no son susceptibles a una propagación, ni producción o prestación, y su uso será regulado por el Estado. Bueno, profesora, para concluir, el título 2 de la Constitución no es solo un listado de normas, sino también un motor del Estado de Derechos y Justicia. Su estructura refleja una visión integral desde los principios básicos y las necesidades del buen vivir, la diversidad de las comunas, hasta llegar a la defensa de las libertades y de forma pionera los derechos de la naturaleza, que tanto hemos buscado defender a lo largo de la historia ecuatoriana, como podremos ver dentro de cada una de las historias que se juntan en nuestra cultura. En conjunto, estos capítulos buscan la dignidad humana y el equilibrio ambiental en base real de la convivencia de los ecuatorianos. Muchas gracias, profesora. Esperemos que le haya gustado y agradecemos su atención.